Bienvenidos al episodio número 4 de The Good Grind Podcast. Este va a ser un episodio diferente. Voy a estar grabando solo y vamos a hablar de algo que a mí me interesa mucho, que es del emprendimiento, y va a ser un episodio exclusivamente dedicado a hablar a cómo comenzar, cómo lanzar un negocio aquí en Australia, idealmente sin morir en el intento. Vamos a hablar de algunos de los errores más comunes y también navegar el terreno de los impuestos y nombres, servicios, oportunidades, ideas y todas estas cosas básicas de la elección de qué negocio es el que tú quieres hacer, cómo quieres hacerlo. Y te voy a compartir parte de mi aprendizaje durante el periodo que yo llevo acá, también trabajando como emprendedor. Solo en caso de que no me conozcas, mi nombre es Danco, yo soy chileno, mi profesión es enfermero. Me dediqué los últimos 5 años a trabajar básicamente en un centro de emergencias prehospitalarias con un equipo de ambulancia, rescate aéreo, y no tengo ningún background de negocios, digamos, y lo que sé de negocios ha sido una autoeducación, ¿cierto? Ha sido a través de lectura, a través de participar en seminarios, talleres, cursos, educarme con diferentes coaches de negocios y obviamente ir desarrollando poco a poco mis habilidades a través de la experiencia también, ¿cierto? Así que espero poder compartirte parte de lo que he ido aprendiendo. Y hoy en día, bueno, tengo un negocio de limpieza de exteriores aquí en Sydney y básicamente nos dedicamos a lavar casas, edificios. Tenemos una súper buena penetración al mercado de lujo, por lo tanto mantenemos un montón de mansiones aquí en Sydney. Hemos hecho, mantenido o tenemos como nuestro portafolio de clientes mansiones que son de hasta 70 millones de dólares, son mansiones gigantescas, cosas que uno ve literalmente solo en las películas. Y bueno, de hecho ustedes pueden encontrar el perfil de Sweet Home Exterior Cleaning en las redes sociales, pero hay cosas y fotos de, digamos, por ejemplo, las, las casas más exclusivas que hacemos. De hecho, nunca las vamos a poder postear porque son de gente extremadamente privada, billonarios, gente que incluso está en la revista Forbes, y obviamente no podemos exponerlo, ¿cierto? Ese tipo de cliente busca que su privacidad siempre sea protegida a toda costa. Entonces, para nosotros postear algo de eso sería básicamente perder a ese cliente y también irnos cerrando las puertas en este mercado más de lujo. Así que con eso somos súper cuidadosos. Así que bueno, nada, espero que este episodio te ayude en caso de que estés en la duda, tengas miedo, no sepas cómo navegar ese terreno, no sepas cómo comenzar. Voy a tratar de mostrarte el camino que yo hice también y lo que haría diferente, lo que yo veo que es más fácil. Todo esto obviamente con una experiencia de campo. Así que vamos a eso y espero que esto te ayude y te motive para dar el siguiente paso. Lo primero, establecerse como empresa. ¿Qué elijo? TFN, ABN, compañía, ¿cómo me configuro? Como un sole trader. Hay un montón de opciones que te pueden marear y leer eso también online a veces es un poco complicado. Pero mira, la manera más simple para partir es configurar algo que se llama un sole trader. Sole trader es un operador solo. Eso es lo que quiere decir en inglés simple. Sole Trader, si no me equivoco, de abrir es gratuito y se puede hacer online. Y ahí el número que tú vas a necesitar obtener es algo que se llama el ABN, el Australian Business Number. Una vez que tú abras ese ABN, que se puede abrir en un portal online, que si no me equivoco es un portal online del gobierno, sí, de hecho, hazlo solo con los portales del gobierno porque los otros te van a cobrar fees que no son necesarias. Es como otros sitios web que son privados, te pueden obtener un ABN, te lo gestionan ellos y te van a cobrar, no sé, $50, pero la realidad es que tú lo puedes hacer directamente con el gobierno y no tienes necesidad de pagar. Eh, entonces, obtienes un ABN, para eso tú vas a necesitar solamente tu pasaporte y alguna otra información. Y el ABN es esencial porque es el número que se va a asociar a tu sole trader y ese número es como, digamos, va a ser el root del negocio que tú vas a tener. ¿Ya? A pesar de que tú estés operando como un operador solo, tienes que tener este número que es independiente de lo que sería tu tax file number, que es un número asociado a ti como persona natural, pero que solo se utiliza en el caso de que tú trabajes como empleado. Si tú estás trabajando contratado para alguien, esa gente te va a pagar a ti o va a hacer tus liquidaciones de sueldo asociado a un TFN. Pero eso no lo vas a necesitar aquí si es que tú eres
un emprendedor. Entonces, una vez que tú tengas tu ABN, una de las recomendaciones que yo te haría es que obtengas un nombre de fantasía. Los nombres de fantasía se pueden comprar online y se pueden registrar, si no me equivoco, se compran en el sitio web que se llama ASIC en Australia. Y tú puedes registrar un nombre de fantasía y yo creo que esto es una tremenda ventaja de hacer. ¿Por qué? Porque así no tienes que operar bajo tu nombre. Si tu nombre es Juan Rojas y tu servicio o tu empresa o la idea que tú quieras montar es, por ejemplo, jardinería o es plomería, de esa manera no vas a tener que llamarte Juan Rojas Plomería, ¿cierto? Entonces te puedes llamar, si quieres, Sydney Plumbing o buscar un nombre que le pegue y que la gente entienda fácilmente qué es lo que tú estás ofreciendo, ¿cierto? Entonces después, ¿qué haces tú? De manera online puedes conectar tu ABN junto con el nombre de fantasía y de hecho creo que va a pasar naturalmente porque el nombre de fantasía que tú compres va a ser obviamente comprado por ti como persona natural y allí tú lo asocias a tu número ABN en el mismo registro. Entonces de esa manera ya después tú puedes operar con un nombre de fantasía y obviamente tu número, que es lo que realmente importa mucho más para temas de seguimiento e impuestos, va a ser tu ABN. Después de eso, si tú tuvieras, por ejemplo, un escenario diferente donde tu idea está testeada y quizás vas a hacer algo que tú ya conoces muy bien y quisieras ser un poco más defensivo, optimizar tus impuestos, porque sabes que va a funcionar, quizás puedes gastar más y crear una compañía. Las ventajas de crear una compañía que se llaman como, es una compañía como Property Limited, como de propiedad limitada, es una de las grandes es que va a proteger todos tus assets o tus bienes. Digamos, por ejemplo, tú tienes, digamos que tú tienes una casa en Australia o digamos que tú tienes, heredaste un portafolio de acciones o que heredaste algún bien o que tienes capital personal en X cosas, bienes, camionetas, vehículos, lo que sea. Si tu empresa comete un error que tiene una índole legal y alguien te demanda porque, digamos, dañaste una propiedad, dañaste X cosa, construiste algo de manera errónea y una persona se cayó y decidió denunciarte, ellos no, si tú pierdes esa demanda, el tribunal no va a poder echar mano o no va a poder tocar nada que sea de tu patrimonio personal si es que el error lo cometió una compañía. Ahora, si es que el error tú lo cometiste como un sole trader, sí podría el tribunal tener acceso a tus bienes, a tus bienes personales y echar mano a eso para pagar la indemnización o lo que sea, las multas, lo que sea necesario. Esa es una de las grandes protecciones. Y hay otra más adelante que quizás la vamos a ver en cuando venga el tema de impuestos. Si es que tú decidieras armar una compañía, que como te decía, ese es el mayor beneficio, el costo de armar una compañía es alrededor de los $500. También se inscriben en ASIC, asic.gov.au, ¿cierto? .gov.au. Y allí tú ya no vas a tener un ABN, sino que se te va a asignar un ACN, que es un Australian Company Number. También te va a tocar gestionar algo que se llama un Director ID, ¿cierto? El Director ID es como una verificación de toda tu data personal para saber que tú eres X persona y no es una identidad falsa, y tienes que tener un número único como Director ID y de esa manera el gobierno lo que está haciendo es buscar transparencia y ver que no hay, por ejemplo, que figura como director de múltiples compañías, ¿cierto? Con diferentes Directors ID y de esa manera está escondiendo flujos de caja, plata, etcétera. Aquí, cuando uno ya comienza a moverse en el mundo de las compañías, hay más obligaciones, pero se abre una tremenda oportunidad que es la optimización fiscal. Y bueno, yo aquí a mí me tocó vivir un poco una lección, porque por ejemplo, yo comencé como un sole trader y con el paso del tiempo, obviamente comenzamos a vender cada vez más. Creo que el primer año que
nosotros estuvimos trabajando, bueno, en ese tiempo era solo yo, creo que vendí el primer año $83.000, luego el siguiente año vendí creo que 150 o 180 y después ya más que eso. Y obviamente se fue incrementando obviamente mi nivel de ingresos a nivel de negocio, ¿no? No a nivel personal, porque por ejemplo de eso yo me pagaba solo una parte. Pero, ¿qué pasó? Y aquí hay una desventaja súper grande del sole trader comparativamente con la compañía, es que el sole trader tiene una lista donde hay brackets igual que es como básicamente es tu ingreso a nivel personal. El gobierno lo ve como un ingreso personal. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, cuando tú eres un sole trader, eso se le llama, toda la plata que a ti te ingrese se le llama el income y existe un income tax, ¿cierto? El income tax tiene una tabla de año fiscal. Y por ejemplo, si tú tienes como sole trader un ingreso entre 0 a $18.000 al año, no tienes que pagar impuestos, 0%. Pero obviamente $18.000 al año es nada, porque $1.000 australianos son 600 pesos chilenos, son 0,6 americanos. Por lo tanto, eh, ahí tenemos con suerte $12.000 perdón, americanos u 11.000. Ahora, si tus ingresos van de entre los 18 a los $45.000 australianos, tu impuesto va a ser de un 19% por sobre los 18.200, ¿cierto? Todo lo que pasó a los 18.200, que era el tramo anterior, se va a taxar al 19%. O sea, te va a tocar pagar un 19% de eso. Luego, hay un tercer tramo que es entre los $45.001 hasta los $120.000. Aquí ya la carga impositiva se vuelve mucho más grande y se transforma a un 32%, 32,5% sobre lo que excedan los $45.000. Y luego, entre los $120.000 y los $180.000 al año, se pagan 37% de impuestos por sobre los $120.000. Australia es un país que cobra muchísimos impuestos, es un país muy caro desde ese punto de vista y la verdad es que la gente se queja siempre de eso, es muy, muy, muy común. Pero vamos a llegar a cómo es que realmente hay que jugar el tema de los impuestos. Y sobre los $180.000, que por ejemplo fue un poco el error que yo cometí, te van a taxar a ti 45% por sobre todo lo que venga después de tus primeros $51.000 al año, ¿cierto? Y nosotros en el último año obviamente ya pasamos eso, los $180.000 por bastante, y se nos taxó un 45%. O sea, el gobierno de nuestras ganancias se llevó automáticamente un 45%, que es muchísimo. Pero bueno, se aprende. Y por eso también es parte de una de las misiones y objetivos de este video es pasar esa información para que a ti no te ocurra. Así que si tienes algún amigo que está emprendiendo, envíale este video porque se puede ahorrar mucha plata solo con no cometer ese error. Porque también pasa que mientras tú estás emprendiendo ocurren muchas cosas que yo siempre digo esto, que a veces lo urgente le gana a lo que es importante. ¿Y qué quiero decir con esto? Que a veces, por ejemplo, a mí me pasaba mucho, y todavía me pasa, que a veces mi tarea más urgente es llenar la agenda, tener trabajo todos los días. ¿Para qué? Para que los chicos que trabajan conmigo tengan trabajo y ellos puedan seguir haciendo plata y estén contentos, porque eso es lo que ellos quieren. Ellos quieren hacer plata, quieren trabajar, quieren... em, y si bien yo no tengo tanta presión de esa encima, em, sí me la autoimpongo porque quiero que ellos estén bien. Entonces, em, ahora, bueno, y adicional a eso existe también, a veces hay que pagar el seguro de salud si es que tú ya eres considerado como australiano, como residente permanente. A veces esto no es estricto como en tema de residencia permanente, porque por ejemplo yo lancé mi negocio sin ser un residente permanente acá, todavía no soy un residente permanente, estoy esperando. Em,
pero para efecto de taxes se te considera normalmente como un residente permanente y hay un 2% que en teoría es obligatorio del Medicare, que es el seguro de salud aquí en Australia, pero a veces tú puedes no pagar eso si es que no has tenido acceso a Medicare, si es que no te han gestionado, si es que no te han inscrito en el gobierno. Por ejemplo, nosotros obtuvimos Medicare, no sé, 2 semanas atrás, así que tampoco he pagado ese 2% por lo mismo, pero ahora sí me va a tocar hacerlo. Ahora, esta es la parte, yo diría que una de las partes más importantes que vamos a ver ahora y que a mí honestamente me habría gustado aprender mucho antes. Em, los impuestos de cuando tú tienes una compañía de propiedad limitada, que era esta segunda opción, que no es ser un sole trader, es setear o configurar una empresa a nivel em, bastante serio, legal, ¿cierto? Con muchas más responsabilidades, pero también con algunos otros beneficios. Tiene una grandísima ventaja que es que las compañías son taxadas a solo un 25% de sus ganancias, siempre y cuando facturen menos de 50 millones. Si no me equivoco, Australia considera un pequeño negocio todas las empresas que facturen bajo 50 millones. Eh, 50 millones de dólares. Así que la verdad es que casi todas las empresas van a ser bajo 50 millones de dólares de facturación anual. Bueno, con ese máximo de 25%, si tú lo comparas con el bracket más alto de trabajar como un sole trader, que era por sobre los 180 mil dólares, siendo taxado a un 45%, hay un 20% de diferencia que tú estarías prácticamente regalándole al gobierno en términos de impuestos si es que te quedas como un sole trader cuando ya pasaste esos números. Entonces, yo diría que cuando te estés aproximando a los 120, 150, ya tienes que ir pensando en necesito transformar en una compañía rápido. Y que entre las otras ventajas que viene establecerse como una compañía, aquí ya se empieza a abrir un terreno de impuestos donde tú te puedes asesorar mucho mejor porque hay más terreno para jugar. Aquí comienzan a haber algunas, digamos, un terreno más complejo a nivel de impuestos y legal, pero que tiene muchas más alternativas dependiendo de cómo se juegue, ¿cierto? Es muy común, te voy a dar un ejemplo, es muy común que la gente que conforma compañías también conforme a lo que se le llama acá una trust. Y una trust es básicamente un fideicomiso, que eso en palabras muy, muy, muy simples se puede explicar como una caja fuerte, y esta caja fuerte muchas veces actúa como, digamos, a nivel de impuestos, cómo se estructuraría, como si fuera un árbol genealógico o un diagrama. Tú tienes un paraguas por arriba y este paraguas es la trust. Y bajo la trust, que es este fideicomiso, que muchas veces son familiares, ¿cierto? Y en esta trust tú puedes incluirte a ti, puedes incluir a tu señora, puedes incluir a tus hijos. Bajo esta trust van a estar tus diferentes compañías. Y tú puedes tener, por ejemplo, una compañía que es de, digamos, ok, tienes una compañía de limpieza, una compañía que es un negocio mecánico, puede ser lo que sea, ¿cierto? Tienes esta compañía y si tú obviamente comienzas a crecer más y quieres escalar, quieres hacer una franquicia, quieres licenciar tu modelo de negocio, lo que sea, tú puedes después de todo este negocio separar la propiedad intelectual, todos los sistemas de marketing, cómo ustedes manejan los clientes, los software que han ido diseñando, todos los procesos, cómo se han ido describiendo de cómo se ejecuta cada tarea al interior del negocio. Todo eso se puede tomar, se puede empaquetar y se puede crear una nueva compañía que sea la que tiene la propiedad intelectual de todos esos procesos, y tú de esa manera puedes hacer que tu compañía, digamos, que opera, tenga que pagarle derechos a esta compañía de propiedad intelectual por utilizar los procesos. ¿Y qué pasa con eso? Que eres capaz de mover plata o profits, ganancias, desde una compañía hacia la compañía que tiene ahora los derechos intelectuales o la propiedad intelectual. De esa manera tú puedes reducir la carga sobre esta compañía y comenzar a ingresar plata en esta. Y tú puedes ir guardando plata en esta compañía y generar también algo que se llama como una bucket company, que es como una compañía básicamente que lo único que hace es recibir plata y almacenarla,
Porque acá, con el tema de las compañías, tú no tienes que pagar impuesto, como el impuesto al profit o a la ganancia se hace efectivo cuando tú retiras plata, ¿cierto? Cuando tú haces un retiro, cuando tú te pagas a ti mismo y mueves esa plata desde, digamos, el terreno de la compañía a un terreno personal, ¿cierto? Como persona natural, es allí cuando tú tienes que, en definitiva, pagar impuestos. Entonces, si tú tienes una compañía que es como un bucket y tú dejas la plata que vas acumulando como reservas de cash, no es necesario pagar impuestos todavía. Tú puedes demorar ese pago de impuestos y con el paso de los años, cuando juntas capital, puedes decir, ok, esta compañía va a comprar, digamos, por ejemplo, la bodega donde opera esta otra compañía y yo le arriendo a ellos, ¿cierto? Y ahí tú ya se abre un mar de opciones para comenzar a distribuir capitales entre tus compañías y ahí tú ya puedes obviamente acceder a apalancarte de mejor manera, a comprar propiedades y diversificarte mucho más, empezar a meterte en el mundo de los portafolios de las acciones y también, bueno, juntar capital más de inversión también para nuevas ideas y otras cosas. Entonces, espero que eso un poco haya dado a entender cómo funcionan las diferencias más grandes entre el mundo del sole trader y la compañía y también de qué manera es que lo están jugando la gente que ya son como big dogs, digamos, en el mundo de los impuestos aquí en Australia. Así es como lo hacen, así es como yo lo veo con muchos de los clientes que tenemos nosotros. Muchos de ellos, las casas en las que viven, son de hecho casas que las compañías son dueñas de esas casas, ¿cierto? Ellos tienen compañías que, eh, claro, las compañías se están de alguna manera invirtiendo en el mundo inmobiliario y ellos, de hecho, desde su nivel personal, tienen que pagarle arriendo a su compañía porque la compañía es la que es dueña de la casa. Entonces ahí existen varias maneras y muchas veces incluso lo hacen con maquinarias o cuando tienen empresas de, por ejemplo, excavación o maquinaria pesada, también lo hacen así. Muchas veces compran bienes con compañías y la compañía que hace las operaciones o a nivel personal, ellos arriendan los vehículos a la compañía que los tiene. Para cerrar con el tema de impuestos, cuando estés comenzando y abras un sole trader, si es que estás partiendo con un negocio simple, pequeño, lean, digamos liviano, una estructura liviana, se te va a venir la pregunta de si necesitas o no registrarte para el GST, que acá es básicamente como el impuesto al IVA en Chile. Es un impuesto añadido que va por sobre, es un porcentaje que es un 10% que se ejecuta sobre la operación que tú estés haciendo. Por ejemplo, tú vas a pintar una casa, ¿cierto? Tu negocio es de pintura. Eh, si tu valor del trabajo es $10,000 o $20,000, cuando tú añadas el GST o este IVA, tu trabajo, la factura tiene que ser hecha por $20,000 más el 10%, o sea, $22,000. Y tú recibes ese GST y ese GST no es tuyo, en teoría no deberías gastártelo porque de manera trimestral tú tienes que devolverlo al Estado. Y eso obviamente el GST igual se va balanceando en relación a tus gastos. Si tú, por ejemplo, compraste hartas cosas y cada vez que te cobraban el GST, tú acumulaste una deuda de, no sé, gasté $1,000 en GST, lo que se te salió, que tú gastaste pagando por un GST cuando tú compraste algún bien o algún servicio, eso puedes como contrarrestarlo con el GST que tú has cobrado y solamente pagarle al Estado la diferencia de eso. Entonces, si por ejemplo te entraron 2,000 de GST, pero te salieron 1,000, tú tienes que pagar solo 1,000 al final de los 3 meses, que es algo que se hace de manera, como decía yo, trimestral aquí en Australia, que es una especie de prepago básicamente que el gobierno no quiere que tú llegues a final de año y tengas una gran sorpresa en términos de impuestos y no seas capaz de costearla. ¿Necesitas o no inscribirte para el GST? La realidad es que no hasta que superes los $75,000, tus primeros $75,000 de transacción. Entonces, en un comienzo yo te diría que no lo hagas, no es necesario inscribirte para el GST porque lo único que va a hacer es encarecer tu servicio en un 10%. Sí va a ser, existe la posibilidad que te haga un pelito más competitivo dependiendo del negocio en el que estés metido.
Pero de lo contrario, también el GST igual es muy natural. Es algo muy común, está en todos lados. Entonces, de hecho, dependiendo del tipo de cliente por el que tú vayas, le podría parecer raro como, ¿y por qué no me estás cobrando el GST? Y sería, no, es que, y ahí no te quedaría otra que explicarle que, no, es que recién estoy partiendo, todavía no facturo mis primeros $75,000, entonces podría ser un poquito raro, podrían decir, quizás no creo que tengas la experiencia que estoy buscando, ¿cierto? Entonces ahí vas a tener que balancear eso. Ahora, si cobras GST, no hay nada malo. Yo cobré GST creo desde un comienzo y te pone plata, te pone un poquitito extra de plata en la caja que tú puedes utilizar para ser un poquito más agresivo en términos de lo que necesitas comprar, porque te da ese billete extra, ¿cierto? Pero tienes que ser siempre consciente de que cuando te llegue la cuenta al fin del trimestre, tienes que tener plata allí para poder pagar el GST y seguir avanzando, ¿cierto? Y estar al día. Eso yo creo que cierra lo que tiene que ver con respecto a taxes. Si es que se me pasó alguna cosa, por favor, cuéntame en los comentarios. Si tienes más preguntas de este tema, me encantaría seguir indagando y enseñándote más cosas respecto de esto. Acuérdate que siempre me puedes encontrar en Instagram como Danco Tomás o The Good Grind Podcast. Y allí, por favor, escríbeme un mensaje, cuéntame de qué temas te gustaría que hablemos. Y obviamente se vienen más episodios con entrevistados, solamente que tenía que yo tomar la oportunidad de mostrarte algunas cosas. Respecto de ideas, ¿cómo encontrar una idea de negocios? Existe un autor muy bueno que se llama James Altucher y él tiene un libro que se llama Choose Yourself y en su libro él habla que existe algo que es como el músculo de las ideas de negocios y él lo que te recomienda es que para tú poder desarrollar este músculo de ideas de negocios tú lo que deberías hacer es todos los días escribir todas las ideas que se te vengan a la cabeza, obviamente estar buscando ideas, estar pensando en ellas, estar de alguna forma haciendo una especie de rumia mental y todas las ideas que se te vengan a la cabeza, independientes si sean buenas o malas, deberías tú escribirlas en una libreta o en una nota en tu iPhone. ¿Qué es lo que va a pasar con el tiempo? Que tú logras incrementar el número de ideas que produces al día y ya una vez que tienes bastantes ideas al día y que no te cuesta nada tener 10 ideas, comienzas a procesarlas un poquitito más. Y ahí hay que pasar algunos filtros con tus ideas, que algunos de esos te los voy a comentar. Pero ya teniendo un buen flujo de ideas es mucho más fácil encontrar algo que sea viable. Por ejemplo, siempre que tengas una idea, pásala por estos tres filtros. Uno, le ahorra tiempo a alguien. Dos, le ahorra plata a alguien. Tres, le hace plata a alguien. Si tu idea, por ejemplo, no le ahorra tiempo a nadie, no le hace plata a nadie y tampoco le ahorra tiempo o plata, no va a servir. Pero si, por ejemplo, tú tienes una idea que es capaz de a una persona hacerle plata, además de eso es capaz de ahorrarle tiempo y además de eso le ahorra plata, esa idea tiene que, sí o sí, va a pegar, sí o sí va a funcionar. ¿Por qué? Porque es una idea que en definitiva genera demasiado valor, ¿cierto? Entonces es muy difícil que una persona quiera rechazar una opción como la que tú le puedes ofrecer cuando esa idea pasa todos esos filtros. Y respecto de ideas, bueno, existen muchísimas ideas, muchísimas cosas que tú puedes hacer, no es necesario reinventar la rueda. En Australia es muy común ver inmigrantes con negocios de, por ejemplo, jardinería, pintura, plomería, servicios. Em, pero el tema es que, o la dificultad más grande que enfrentan, es que, por ejemplo, hay negocios que son altamente, no sé cuál es la palabra en español, como comoditizados. Y lo que quiere decir eso es que son servicios que se transforman en un commodity. Un commodity quiere decir que es un servicio que tiene muy poca diferenciación y es un servicio que básicamente solamente puede competir por precio. Entonces la gente lo puede diferenciar porque este es más barato y este es un poco más caro, pero básicamente son lo mismo. ¿Cuál es, por ejemplo, en el mundo de las acciones, en el mundo de la bolsa o los bienes que se pueden transaccionar en la bolsa? El oro, la plata, el cobre, todos esos elementos o todos esos minerales son considerados commodities, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el oro es oro. Ok, sí existirán diferentes gramajes, pero si tú dices el oro de X gramaje o de X quilates,
versus el oro de los mismos quilates, no importa si me lo vende Italia o si me lo vende Francia, y si es el mismo oro, misma calidad, mismo todo, es lo mismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a comprar yo? Lo más barato. Ese es el problema con las commodities o los servicios que están comoditizados. Un buen ejemplo de eso son servicios, por ejemplo, yo te diría la limpieza interior de hogares. La limpieza interior de casas es muy difícil cobrar caro por eso. ¿Por qué? Porque es bajo el nivel de diferenciación. ¿Qué tienes tú de especial? ¿Qué haces tú de diferente para poder cobrar más de los que los demás? Eh, si tú no eres capaz de explicar eso fácilmente, es difícil que seas capaz de cobrar más de lo que el mercado está cobrando. Por ejemplo, con temas de jardinería. La jardinería yo sé que cobran un poco más. Por ejemplo, acá en Australia en este minuto yo sé que los jardineros cobran entre $80 la hora, a veces un poquito más. Y los que son baratos obviamente están todavía cobrando $50 la hora, que la verdad no es mucho. Y bueno, existen otros negocios también, pero por ejemplo, podríamos hablar del tema de los productos, de si quieres vender, no sé, carcasas para su celular o un tipo de botella, de un tipo de cooler, esquí o algo para accesorios para la gente de oficina, bolsos, mochilas, podrías, pero creo que da para un capítulo entero hablar de los negocios en cuanto a productos y lo que yo al menos conozco bastante más es el mundo de los servicios. Eso te diría que son las cosas como más fáciles de comenzar negocios. Yo buscaría algo en lo que te puedas diferenciar, algo en lo que puedas tener un edge o una diferencia, algo competitivo. Y ahí tiene que haber un poquitito de innovación, tiene que haber un poquitito de tecnología. Si no lo hay, es muy difícil que tú puedas ser más competitivo. Y siempre enfócate en cuando encuentres una idea, que esa idea tiene que resolver un problema. Y si le tienes que resolver un problema a alguien, resuélvele un problema a los ricos. No le resuelvas problemas a la gente pobre. La gente pobre em, tiene mucho tiempo y poca plata en general, o tiene más tiempo y menos plata, y por lo tanto muchas veces ellos van a estar dispuestos a tratar de resolver algo por las suyas y como tienen menos dinero, menos liquidez, digamos, financiera, va a ser mucho más difícil para ellos tratar de pagar por resolver el problema. Tienen menos presión encima y tienen menos recursos para tomar esa decisión. En cambio, una persona que es rica tiene mucho más dinero y su tiempo también vale mucho más o tiene mayores retornos haciendo las actividades que a ellos les traen plata, ¿cierto? O que siguen moviendo su negocio. Por lo tanto, una persona que es millonaria, por ejemplo, no va a hacer la mantención de su casa, no va a hacer el jardín en su casa, no va a hacer quizás una limpieza profunda de su auto por dentro o un detailing de su auto. Entonces ahí es donde se te abre una oportunidad a ti porque tú puedes decir, oye, mira, te mantengo esto, hago esto y te ahorro tu tiempo, pero además de eso, mira, qué buena, vamos a aplicar aquí los tres filtros. Digamos, por ejemplo, esa persona tiene un Ferrari. Tú le dices, mira, yo voy a mantenerte el Ferrari, vamos a hacer un detailing, pero mi servicio cuesta, no sé, $1000. Y viene un lavado especial con todos los productos, qué sé yo, viene una aplicación de un sello cerámico sobre la pintura de tu auto, que es antirrayado, anti esto, daño UV, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que va a pasar? Te voy a decir, mira, no lo tienes que hacer tú, lo hago yo. Te traigo todos los materiales, sé cómo hacerlo, lo hemos hecho miles de veces, va, sí o sí va a funcionar. Te estoy ahorrando ese tiempo. Dos, si tu auto llega a hacerse una raya, repararle esa raya te va a costar $5000, $10000 repintar ese pequeño panel. Y lo que yo te estoy haciendo cuesta $1000 y te va a durar por un año. Entonces yo te estoy ahorrando básicamente $9000, ¿cierto? Por lo tanto, cobrar un 10% no suena loco de lo que yo te estoy ahorrando. Y de hecho eso es un súper buen principio que funciona súper bien. Nosotros lo utilizamos dentro del negocio y siempre anclamos el costo nuestro al costo de esta otra opción que es más cara, ¿cierto? Que puede ser, por ejemplo, en el caso de nosotros, repintar una casa o rehacer la fachada.
Y entonces ese es el segundo filtro, que es ahorrarles plata. Y también existe la opción de que pudiera pasar por el tercer filtro. Yo creo que quizás una idea como un detailing, quizás le podría hacer plata a una persona que está pensando en vender ese auto, ¿cierto? Y ahí yo creo que también puede ser bastante atractivo, porque tú puedes decirle, mira, por $1000 te dejo el auto soplado, te ahorro todo el tiempo, lo dejo más brillante, protegido, y además de eso, bueno, te ahorré la plata de tener que repintarlo, de hacer otra cosa, y además de eso, lo vas a poder vender por un mejor precio. Entonces, eso también lo hace mucho más atractivo porque tú le estás haciendo más plata. Y tú mismo le puedes decir, mira, te va a gastar $1000 ahora, pero esta gente te van a pagar $20.000 más por esto, ¿cierto? Le va a subir el valor de mercado. Así que esos son los tres filtros. Y respecto de si de repente la gente se pregunta un poco como, ¿qué hago? ¿Hago toda la estructura primero? Em, en términos legales, a veces de repente eso es mucho y no es más que una simple traba a nivel psicológico. Entonces, yo te recomendaría que apliques la idea de o el concepto del Minimum Viable Product, que es como el MVP, ¿cierto? El producto mínimo viable en español. Y este es un concepto que se acuñó en un libro que se llama The Lean Startup, que es un libro muy famoso, deberían leerlo. Y en este libro se habla del Minimum Viable Product, que básicamente es cuál es la manera más simple en la que yo puedo llevar esta idea al mercado y testearla. Si es que alguien la quiere, si es que alguien está dispuesto a pagar. Eh, y para eso muchas veces no hay que tener montado toda la estructura, tener todos los productos, tener stock, tener un equipo andando, tener gente contratada, no es necesario. Tú, digamos, quieres hacer una empresa de asado a domicilio, quieres hacer una empresa de pizzas a domicilio, de detalle, de detailing de autos de alta gama, que es lo que haces tú. Puedes tomar perfectamente fotos que encontraste online, ponerlas en un Instagram, hacer un anuncio, pagar, meterle algunos dólares a eso y ver qué tracción tiene. Ver si gente te llama, gente quiere, te pregunta por el servicio, puedes tú mismo probarlo con el precio, hacer una ficha que diga, mira, detailing, todo incluido, incluye esto, protección cerámica, bla, 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 $200 precio de lanzamiento. Lo puedes tirar y la gente, si te empiezan a llamar, si la gente quiere buquear, si la gente quiere pagar el depósito, quiere amarrarlo, tú sabes que tiene extracción, tú sabes que hay interés, o sea, puedes hacerlo. Antiguamente la gente como hacía esto y probaban ideas era que, por ejemplo, querían ver ellos, decían, ok, hay un auto que tengo la posibilidad de comprar una Toyota, un Toyota Land Cruiser del año 80. Y ellos no tenían todavía el Toyota Land Cruiser del año 80, pero sabían que lo podían comprar, digamos, por $10.000. ¿Qué hacía la gente antes? Hacía un aviso que lo ponían en el diario y colocaban, se vende Toyota Land Cruiser de X año, buena condición, a $15.000. Llamar acá. ¿Y qué pasaba? Que si ellos recibían, obviamente, llamadas a su número telefónico por gente preguntando, oye, el Toyota Land Cruiser, lo vi que está en buenas condiciones, me interesa verlo, dónde está, bla, bla, bla. Si ellos detectaban que había tracción, que había interés, obviamente iban efectivamente a hacer la transacción, iban a comprar el Land Cruiser, lo iban a preparar para la venta y lo iban a vender al precio porque ya sabían que estaban. Y de hecho, si detectaron mucha tracción, quizás significa que está barato. Entonces pueden vender por más caro. Esa es una manera simple de llevar una idea al mercado y eso sería tu como minimum viable product, que básicamente es la manera mínima de testear cómo algo pega en el mercado. Y eso se puede hacer con muchas cosas, por ejemplo, con el mundo del contenido. Esto mismo que quizás estoy haciendo yo en este minuto, es un contenido que no está extremadamente elaborado, no tiene muchísima edición, pero sí lo estamos llevando al mercado y estamos probando si resuena, si la gente lo escucha, si la gente lo encuentra valioso. eh, y eso también es un minimum viable product. Si yo, por ejemplo, buscara el mejor editor del mundo, o yo buscara los micrófonos más caros de la Tierra, las cámaras más caras de la Tierra para lanzar un podcast, no estaría aplicando de alguna manera el concepto del minimum viable product, que lo que te dice es como testea
en el mercado y luego reajusta, ¿cierto? Luego, si quieres después, tú puedes como doblar tu apuesta cuando encuentras que algo funciona. Pero todavía si no encuentras qué es lo que funciona, mantente ligero, porque de esa manera siempre vas a tener menos riesgo de alguna manera hundirte en un desbalance financiero. Bueno, creo que hasta aquí vamos a dejar este episodio. Va a ser un episodio ojalá un poquito más corto. Hay un montón de otras cosas por las que me podría extender sobre el ticket promedio, el costo de adquisición de los clientes, cómo correr ads. Existe una serie de cosas con las que, como cómo tener tus clientes o cómo yo tuve mis primeros clientes. Existen un montón de cosas por las que nos podríamos extender, cómo asegurarte que tus precios le están pegando al margen que tú quieres, cuál es el margen razonable para tu industria. Existen un montón de cosas de las que podríamos hablar, pero no me quiero extender, no quiero que sea un episodio extremadamente largo porque si no, obviamente es más difícil que la gente lo escuche. Pero si te ha gustado hasta aquí lo que has visto, déjamelo saber en los comentarios, como te había contado. Me pueden encontrar en Instagram, lo que estamos haciendo con The Good Grind. Si tienes algún amigo que tiene una historia interesante, también es inmigrante aquí en Australia, está haciendo negocios, y te gustaría o piensas que es una buena idea que yo lo entreviste, coméntamelo, envíame un mensaje, me encantaría saber de ti, saber de la gente que está haciendo cosas interesantes aquí en Australia. Y nada, te doy las gracias por estar aquí conmigo, por prestarme parte de tu atención y tu tiempo, y nos veremos en otro episodio de The Good Grind Podcast.